Si quiere, puede coger esto en las piernas. Ah, bueno, perfecto, sí. No sé a dónde mirar. Creo que ustedes es mejor, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Voy a comenzar, 1, 2, 3. Bueno, probando. Bueno, vamos a dar inicio a una pequeña charla a modo introductorio de lo que es la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca, que usamos como sinónimo, pero que tienen algo de diferencia, pero no nos pongamos en cosas semánticas, sino al grano. Yo me llamo Alberto Guerra, ya estuve en una ocasión con ustedes hablando acerca de hipertensión pulmonar y gracias por la invitación nuevamente y por tener que soportarme como media o 45 minutos, espero que sea media hora. Entonces vamos a hablar acerca de la falla cardíaca y comenzamos en niños, en pediatría, porque obviamente estamos dirigidos a todos los que trabajamos con el mundo de los niños, ¿no? Y es importante recalcarlo porque la falla cardíaca es muy diferente el enfoque y el manejo e imaginártelo en un niño que en un adulto. En un adulto las cosas están más claras, hay consensos, hay guías, en niños apenas estamos haciendo guías y apenas estamos usando muchas terapias que en adultos ya están validadas. Nosotros, por ejemplo, algunas terapias que ivabradina, resincronización, DAI, todavía estamos apenas comenzando a puntualizar cuándo usarlo. E incluso los mismos vasodilatadores, ahorita el Entresto, que ha sido como revolucionario para los adultos, en niños todavía no lo estamos usando, por decir algo, ¿no? Entonces, porque al hablar de niños voy a hablar básicamente de por qué un niño hace falla cardíaca diferente al adulto. Bueno, entonces vamos a comenzar en un paseo corto por generalidades, por definición, por la etiología, por la clasificación, que es un poquito densa en el aspecto de que hay muchas clasificaciones y cuando hay muchas clasificaciones que ninguna es tan buena. La fisiopatología, que es más fácil para ustedes porque todos tenemos el concepto de lo que es gasto cardíaco, ¿verdad? Pero es un poquito repasarlo. Espero que sea muy corto. La sintomatología, la signología, el diagnóstico y el tratamiento. En el diagnóstico no me voy a enfocar mucho porque el diagnóstico es difícil, no es tan fácil. Tenemos armas más sencillas que están mal al alcance de todos, como la radiografía de tórax, el electrocardiograma, pero ya el ecocardiograma, lo que hacemos nosotros, es un poquito complejo. Que eso sería chévere hacer una charla acerca de cómo hacer el diagnóstico de la falla cardíaca sistólica y diastólica por medio del eco, para que ustedes no traguen entero y entiendan un poco qué es lo que nosotros vemos. Bueno, la idea es tratar de que el conocimiento sea global y que yo no hable en chino cuando diga, por ejemplo, un Simpson o diga Page o diga que tiene un Doppler tisular con una onda, inversión de la onda EA o relación EA. Eso no suene tan chino, sino que sea que todo el mundo lo pueda manejar para así poder tener un conocimiento más global de la entidad. Entonces, comenzamos con las generalizadas. Es una importante causa de morbimortalidad en la edad pediátrica. En adultos ni se imaginan, es la principal causa de morbimortalidad en adultos. Pero como los niños tenemos corazones sanos, bueno, tienen corazones sanos, es fácil pensar que probablemente no es tan frecuente. Pero cada vez más se va volviendo más frecuente porque resulta que estamos ya en la capacidad de mantener niños vivos con enfermedades cardíacas que antes no podían estar vivos y que fallecían. Y que a la larga muchas entidades de otro tipo, ya sea infecciosas, ya sea neurológicas, endocrinas, de cualquier tipo, pueden derivar en una falla cardíaca. Entonces, tomando ese concepto, sabemos que está aumentando nuestra población y que cada día más nos vamos a ver enfrentados en hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento efectivo.
Otra vez comenzamos, la etiología y la patogénesis diferente en el adulto y en el niño. En el adulto la causa más frecuente de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es la patología isquémica y la hipertensiva. Casi todos nuestros papás tienen hipertensión arterial y toman un montón de pepas para mantenerse normotensos. Y muchos de nuestros papás o abuelitos han tenido un infarto o una isquemia o han estado con estados anginosos y ya tienen disfunción miocárdica secundaria a las secuelas que tiene esta entidad. Entonces es muy frecuente verlo, o sea, todos vemos que están tomando captopril, furosemida y eso es muy frecuente en los adultos. Pero en los niños resulta que no es tan frecuente porque ya es una cosa más del campo de nosotros los cardiólogos pediatras y de las unidades de cuidado intensivo cardiovasculares, porque estos pacientes son pacientes que usualmente tienen cardiopatías congénitas, de las cuales parte de la evolución y parte de su sintomatología o del curso clínico de estas enfermedades es hacia la falla cardíaca. Entonces es una cosa importante. Y un grupo también muy importante y nada despreciable de esta enfermedad es los que tienen miocardiopatías, ya sea dilatada, hipertrófica, restrictiva o no compactada, de la cual también es un tema muy interesante para tratar porque hay que tener claridad acerca de esos conceptos. La definición de insuficiencia cardíaca es lo más sencillo del mundo. Es la incapacidad del corazón de mantener una circulación adecuada, o sea, de entregar un adecuado aporte de sangre y de oxígeno a los tejidos. Es eso, punto. Pero resulta que para dar una definición tan filosófica y tan práctica, tenemos que tener una cosa más, o sea, más visible. Y es básicamente que es un síndrome clínico, o sea, son signos y síntomas que son caracterizados por esa falta del corazón de entregar adecuadamente circulación y oxígeno a todos los tejidos. Entonces, y esto es secundario a que no se pueden mantener los mecanismos compensatorios neuromorales, endocrinos, metabólicos y al final moleculares que hacen que que se dé el funcionamiento adecuado de la circulación. Estos mecanismos compensatorios o no funcionan bien o incluso perpetúan o empeoran la entidad. Entonces tenemos 3 puntos. Un punto inicial, arriba, que es un corazón que no es capaz de mantener una adecuada circulación. Un punto secundario, que es que esa incapacidad la podemos ver, o sea, podemos ver que el niño está en falla cardíaca, porque es un síndrome clínico. O sea, otra vez nos volvemos a que todo lo que nosotros manejamos es la clínica. Sabemos a un niño que está con falla cardíaca y es fácil verlo porque es ver que no está llegando una circulación adecuada y ya miraremos que la sinología y la sintomatología del niño es diferente a la del adulto. Y segundo, ¿por qué? Porque resulta que la incapacidad del corazón de bombear la sangre y de mandarla al resto del cuerpo está dada por la incapacidad, por el daño de la fibra miocárdica y es por la incapacidad de esos mecanismos que tenemos para compensar esta alteración, de lograr compensarla de forma adecuada y que estos mismos mecanismos generan un daño persistente. Entonces tenemos esos 3 puntos claves. En el niño es vital tener en cuenta que la falla cardíaca, como cualquier falla de cualquier sistema importante, la manifestación más importante o que es más tangible es que no gane peso ni talla. O sea, un niño que no gana peso ni talla, y ya pasamos mucho la época de la desnutrición, que fue la que me tocó a mí, ahorita los niños son más o menos bien nutridos o supernutridos, es por algo. O sea, si un niño no gana peso y talla, búscale la causa. Y si tienes algún síntoma o un síntoma que te apunte a circulación, búscale el corazón. Entonces, niño que no gane peso y talla, es una moraleja, siempre tiene algo. Algún sistema está fallando. Entonces, vamos a mirar las causas ya en detenimiento. Entonces, la causa en el adulto, la isquémica, que es la más importante, los hipertensos, las miocardiopatías ahí más o menos, las cardiopatías congénitas del adulto, porque cada vez más estamos en la fase en que ya sobrevivieron, más o menos la cirugía cardíaca lleva más o menos unos 50, 60 años, así a grosso modo, desde que podemos hacer circulación extracorpórea. Entonces ya tenemos pacientes de ¿cuántos años? Como de 40, 50 o 60 años ya operados del corazón y que secundario a eso tienen falla cardíaca, ¿no? Entonces eso no es, y vamos a seguirlo viendo más y vamos a verlo más.
Y no solamente es cardiopatía congénita del adulto, acuérdense que nosotros niñez es hasta los 18, 17 años y en esa edad ya tenemos esa entidad. Las arritmias, que son muy importantes en esos pacientes, las valvulopatías también, y los fármacos, ¿no? Que hay fármacos, sobre todo las antraciclinas en quimioterapia, que dañan la fibra miocárdica. En el niño ya nos olvidamos un poco de eso y contextualizamos según la edad. En las primeras semanas de vida tenemos todo lo fetal. Entonces tenemos los pacientes que tienen una taquiarritmia fetal, o sea, de pronto tienen una taquicardia supraventricular fetal y nacen hidrópicos, o el neonato, o la miocardiopatía de estas virales congénitas de citomegalovirus o de parvovirus que hacen miocardiopatía, que no es tan infrecuente. Y las cosas que no son derivadas del corazón, pacientes que están sépticos o asfixiados, o esos pacientes desarrollan falla cardíaca. Ya después de la primera semana, entonces sabemos que tenemos una cosita que se llama ductus, que es una estructura que debe desaparecer y que debe cerrarse en la primera semana, pero que en los pacientes con cardiopatía congénita es vital tenerla, porque resulta que o dan soporte a la circulación sistémica o dan soporte a la circulación pulmonar, porque hay una alteración en la formación del corazón. Entonces, en esta primera semana comenzamos ya a ver las causas de falla cardíaca porque el ductus se comienza a cerrar. O sea, el ductus puede estar ahí como abiertico 3 días, 4 días, y en los cardiópatas son tan de malas que al quinto o séptimo día se les cierra y ahí se choquean y se mueren. Entonces, en esta primera semana, cuando comienza a pasar la primera semana, quinto día, ya comenzamos a ver la cardiopatía congénita como causal de falla cardíaca. Entonces encontramos toda la cardiopatía congénita ductus dependiente, sea porque tengas obstrucción a la salida izquierda o a la derecha. Entonces, la estenosis pulmonar crítica, la coartación aórtica, la estenosis aórtica, bueno, todas esas cosas. Ya después del primer mes, ya tenemos una aparición más florida de las cardiopatías no tan fuertes, no tan severas, no tan horribles. Entonces ya son las cardiopatías de cortocircuito izquierda-derecha que comienzan a manifestarse porque bajan las resistencias vasculares pulmonares y comienza a encharcarse el pulmón y comienza a haber sobrecirculación al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo comienza a fallar. Entonces tenemos la CIV, el ductus, el truncus, bueno, todo lo que aumente el circuito, el cortocircuito, todo lo que produce un cortocircuito de izquierda a derecha y produzca sobrecirculación pulmonar, y esa sobrecirculación pulmonar, ese aumento de flujo sanguíneo, llegue al ventrículo izquierdo y haga que falle. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es un ventrículo muy bueno para presión, porque está condicionado, sus fibras son fuertes, pero es muy malo para volumen. O sea, no tolera un cambio volumétrico alto, o sea, no tolera que le llegue mucha sangre desde la aurícula izquierda y desde las venas pulmonares. Cuando eso sucede, él comienza a fallar, a dilatarse y a fallar. Y vamos a hablar de los mecanismos compensatorios, de lo cual es de la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión. Tenemos otras entidades que comienzan a aparecer aquí, el Kawasaki, que ya básicamente ustedes conocen que es una anomalía, las anomalías coronarias, el Alcapa, que es el origen anómalo de la coronaria izquierda, que en vez de salir del ostium coronario izquierdo, sale del tronco de la pulmonar. Entonces son pacientes que tienen una isquemia crónica, entonces hacen falla por isquemia. Aquí se parece un poquito al adulto, o sea, también tenemos isquemia en pediatría. Y no es de extrañar que a nosotros se nos olvida la isquemia en pediatría, pero cada vez estamos viéndola más. Kawasaki, Alcapa, posoperatorios malos de reimplantes de cambios aórticos, todos esos pacientes a veces desarrollan isquemia y hay que tenerlo en el disco duro. Y los adolescentes ya comienza a aparecer ya la miocardiopatía, porque es lo que les da la influenza y se les dilata el ventrículo izquierdo, o les da cualquier tipo, o comienzan a aparecer las pausas metabólicas y comienzan a dilatarse el ventrículo, entonces hace la miocardiopatía dilatada, o genéticamente ya tienen programado que se les va a hipertrofiar el ventrículo, comienza a hipertrofiarse el ventrículo, comienza la miocardiopatía hipertrófica, o comienzan los problemas de colagenosis y comienza a haber la restricción. Entonces, acordémonos que ya cuando llegamos a la adolescencia ya nos parecemos un poquito más a los adultos,
y ya tenemos miocardiopatía como cosa importante. Las miocarditis, las pericarditis y todos los procesos inflamatorios, y en todos los grupos etarios tenemos arritmias, pero las arritmias van siendo diferentes con respecto a la edad. Entonces, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca en un corazón normal, que es probablemente que podemos estar viendo en las UCIs normales o en los pisos. Entonces, la más común es la miocarditis, ¿no? Que es una infección que usualmente es letal, o te mata o te deja tonto, no, o te deja el corazón malo, o te salvas a veces y te recuperas, pero esas son las menos frecuentes. Las endocarditis, las pericarditis, las inflamatorias no infecciosas, entonces tenemos el Kawasaki, los problemas del colágeno, ¿no? Las enfermedades reumáticas, y secundarias a condiciones sistémicas, por ejemplo, el paciente con hipertensión arterial no controlada, el paciente séptico, el paciente que tiene una tirotoxicosis, bueno, y todas esas cosas, trastornos endocrinos, el paciente con hipoglicemia o con alteraciones electrolíticas, los errores congénitos del metabolismo, que hace rato no veo ninguno, gracias a Dios, las enfermedades de depósito que todos conocemos, y las sustancias tóxicas que cada vez más vemos porque cada vez más niños sobreviven al cáncer, y el tratamiento del cáncer usa muchas sustancias que dañan o lesionan el corazón, directa o indirectamente. Otras maneras de ver las causas, entonces ya vamos a verlo en el corazón que ya está malo, el corazón que nació con algún defectico, que se le quedó un hueco abierto, o sea, una CIB, una CIA, un ductus, o que se le puso mal la aorta, se le puso para el lado que no era y la pulmonar para el otro lado. Entonces ya comenzamos a ver las anomalías estructurales del corazón, que las podemos clasificar de muchas formas, pero hay formas fáciles y formas menos fáciles. La forma más fácil, aquí me parece está muy fácil, que es pacientes que tengan sobrecarga de presión. ¿Qué quiere decir sobrecarga de presión? Que el ventrículo tenga que estar sometido a hacer más presión, ¿sí? Esta sobrecarga de presión es porque generalmente hay obstrucción de las salidas de los ventrículos, ya sea del ventrículo izquierdo o sea del ventrículo derecho. Por ejemplo, la obstrucción del tracto de salida más frecuente que vemos del ventrículo izquierdo, que es la coartación aórtica o la estenosis aórtica crítica, la del derecho, la estenosis pulmonar o el falot. Pero el falot es otra cosa un poquito diferente. El coltriateato, que son problemas obstructivos también, ¿no? Todo eso nos hace pensar en sobrecarga de presión. Sobrecarga de volumen, entonces tenemos ya los clásicos cortocircuitos de izquierda a derecha, que son los que vemos más frecuentemente, la comunicación interventricular, que es la cardiopatía más frecuente, el retorno venoso pulmonar anómalo, que hay un retorno al lado derecho y que ese lado derecho se sobrecarga y que si no es obstructivo, pues pasa al lado izquierdo, y el lado izquierdo está más chiquito, pero hay una sobrecarga de volumen a nivel derecho. Las insuficiencias de las válvulas, que es una cosa más secundaria que primaria, pero también hay problemas de insuficiencias valvulares primarias también. Y las fístulas arteriovenosas, que definitivamente son importantes porque sobrecargan también la circulación. Quiere decir que hay una comunicación entre el lado arterial y el lado venoso, que no es un ductus, pero que se comporta igual y que puede manejar mucho volumen y que puede producir mucha sobrecarga sobre el ventrículo izquierdo y puede llevar a falla cardíaca. Una muy importante que ustedes de pronto han visto, que es la vena de Galeno, cuando hay esa vena de Galeno que se comunica a la circulación derecha y que sobrecarga, pues una vena que maneja el flujo venoso cerebral, que es súper alto en los niños, porque los niños son más cabeza que cuerpo. Entonces esa sobrecarga hace que haga falla cardíaca. Entonces, esos son importantes. Otros defectos estructurales, otra vez le dan al origen anómalo de las arterias coronarias. Yo he visto varios, pero no es tan frecuente. Las miocardiopatías y las arritmias, ¿no? Las arritmias, entonces están las que van lento o las que van rápido. Las que van lento, entonces los bloqueos auriculoventriculares congénitos, que esos causan disfunción porque el gasto cardíaco está disminuido por la incapacidad de un bombeo adecuado y por la disincronía entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Y las taquiarritmias, que tenemos de todo tipo, o supraventriculares o ventriculares, las supraventriculares un poco más benignas y las ventriculares obviamente de un pronóstico muy malo y que pueden estar apareciendo muy tempranamente.
La clasificación de la insuficiencia cardíaca. Entonces hablamos de varias clasificaciones. Una la clasifica según el ventrículo que esté afectado. Entonces lo clásico es una falla cardíaca derecha o una falla cardíaca izquierda. La falla cardíaca izquierda es básicamente como la más importante, la que uno ve más, ¿verdad? En el niño, que son clásicamente los pacientes que tienen un ventrículo izquierdo que se dilató, que falló, y esta prácticamente se caracteriza por sobrecarga en la circulación pulmonar, venosa pulmonar. Entonces tenemos pacientes que tienen básicamente una sinología secundaria a la sobrecarga de circulación pulmonar, que tienen dificultad respiratoria o que tienen como una bronquiolitis. Entonces a veces ojo con la bronquiolitis en los niños, que a veces puede ser pura falla cardíaca izquierda. Tenemos el otro lado, que es el lado derecho, el ventrículo derecho falla y generalmente hay una sobrecarga venosa sistémica. Entonces son pacientes que tienen hepatomegalia, que tienen ascitis o derrames pleurales o cosas venosas sistémicas o están súper ingurgitados, bueno, todo eso. Pero lo más común es encontrar la combinación de las dos, porque todos sabemos que los ventrículos son como hermanitos, siameses, están pegados y tienen una cosa que los une, que no es el amor precisamente, pero es un tabique, es un septo, y ese septo hace que cuando uno falle, el septo se va para acá y falla el otro. Entonces, generalmente, pocas veces tenemos una cosa tan sola, generalmente tenemos más de uno, o sea, más de, por ejemplo, izquierdo, pero tenemos algunos datos de falla también derecha, o tenemos la combinación de los dos. O cuando tenemos hipertensión pulmonar, que produce un fallo derecho básico, después eso lleva a un fallo izquierdo posterior. Ya lo comentamos en hipertensión pulmonar. El tiempo de presentación, o aguda o crónica. Aguda es muy frecuente en las unidades de cuidado intensivo en donde estoy acostumbrado a estar, que es el paciente que está agudamente enfermo por una miocarditis. Es el ejemplo típico. El paciente llegó con falla cardíaca aguda, estaba perfecto antes y comienza a tener edema pulmonar, dificultad respiratoria, comienza a tener demandas circulatorias máximas y una mala perfusión. Y entonces vemos a este paciente y lo tenemos en la forma aguda. La forma crónica es el paciente que pasó agudo o que nunca pasó por agudo, sino que estuvo, por ejemplo, en un proceso de insuficiencia cardíaca crónica porque tenía una sobrecarga de volumen, y lo encuentra uno ya con poca ganancia de peso, con una dificultad respiratoria así más o menos mantenida, con que la mamá te cuenta que él se cansa comiendo, o que suda mucho cuando come, o cuando llora, que es un niño tranquilo, que no llora, ese niño no llora nunca. Y tú lo ves y no llora porque si llora se muere, o sea, si llora no le alcanza el gasto para llorar. Entonces son niños muy tranquilos, son niños que comen difícil, que cuando están comiendo se atoran y la mamá se demora 1 hora dándole una toma de seno. Esos puntos claves son importantes, porque este niño no te va a llegar como un adulto, como un niño grande, con el hígado alto, con las sibilancias o con que cansa, que corre y se cansa. No, este niño es la actividad del lactante. ¿Qué es lo que hace un lactante? Es tragar y llorar, no hace más nada. Entonces, si no come bien y si cuando llora se pone malo, ese es su test de esfuerzo. Ese es el test de esfuerzo. La prueba de esfuerzo de ellos es, si llora bien y pelea como un loco y no le pasa nada, es una prueba de esfuerzo buena. Pero si llora y se pone malo, o si come y no le alcanza, tiene una prueba de esfuerzo mala, tiene unos MEX como de 5 o 6. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que son signos sutiles. Acerca de los mecanismos compensatorios, tenemos la falla cardíaca compensada, que es la que manejamos normalmente, que es el paciente que manejamos en la consulta, que le damos su diurético, que le damos su ECA, que le damos su beta bloqueante y está compensado, porque estamos manejando los mecanismos compensatorios. Estamos disminuyendo la adrenergicidad, por ejemplo, estamos bloqueando la adrenalina, y entonces el paciente está con una frecuencia más baja y se mantiene, y entonces el ventrículo no se comienza a hipertrofiar, entonces lo mantenemos así, ¿sí? Está compensadito.
o le quitamos el influjo de la renina, angiotensina, aldosterona, entonces el paciente lo tenemos sequito, entonces el ventrículo está como chévere porque no tiene sobrecarga de volumen, entonces está manejándose. Lo poquito que él trabaja lo hace como que hay. Pero resulta que esa compensada no es la más frecuente. La más frecuente es que el paciente esté descompensado. O sea, que los mecanismos que estamos frenando no los estamos frenando bien, o ya hicieron su daño, o estemos frenando un mecanismo que nos va a ayudar. Entonces, es un punto de no sé qué hacer, porque no sé si lo que estoy haciendo me está ayudando, frenando los mecanismos compensatorios, o me está precipitando el daño miocárdico. Pero para eso es importante saber en qué estamos. Y para eso, saber en qué estamos nos ayuda mucho el ecocardiograma, para saber si estamos en hipertrofia o estamos en dilatación o estamos en problema sistólico o estamos en problema diastólico. Entonces ahí es un punto importante. Como dice aquí, que estas cosas son muy buenas porque te orientan un poco. Al comienzo son útiles para compensar, porque al comienzo mantienen el gasto cardíaco, ya sea por frecuencia, ya sea por aumento del volumen sistólico, de cualquier manera, pero posteriormente producen daño. Entonces sabemos que la adrenalina y que el influjo beta adrenérgico produce hipertrofia ventricular y remodela el ventrículo. Sabemos que todos estos influjos de catecolamina, de aldosterona y todas esas cosas favorecen la dilatación y remodelan el ventrículo. Entonces remodelan el ventrículo hacia un ventrículo dilatado o hacia un ventrículo hipertrófico, cosas que no nos van a ayudar, porque ya lo miraremos porque no nos ayudan, teniendo en cuenta la ley de Starling, de Frank Starling. Entonces tenemos aquí como unos dibujitos de qué pasa, de cuáles influjos ayudan a actuar y cuáles influjos no. Después lo leeremos, se los paso y lo pueden mirar. La otra clasificación que me gusta es sistólica o diastólica, o ambas, o alto gasto. Entonces tenemos dos tipos cuando hablamos psicocardíaco, hablamos de sístole y de diástole. Sístole es la contracción, es el momento de contracción, es el momento en el cual la contracción lleva a una eyección y a una eyección de un volumen sistólico. Para eso tenemos que tener en la sístole una buena contracción, o sea, un músculo competente y que se mueva bien. Pero tenemos el otro lado, que es el diastólico, que es el llenado. Podemos tener una contracción perfecta, bellísima, o sea, yo puedo hacer esto. Pero si yo no tengo volumen que inyectar porque mi complacencia fue pésima y no me llené, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo que recibir 100 mililitros y con 50 mililitros ya hasta ahí llegó mi capacitancia porque no puedo dilatarme más, no puedo relajarme más, yo eyecto esos 50 mililitros porque tengo una potencia, estoy súper fuerte, pero esos 50 mililitros no son los que yo debería eyectar. Yo debería eyectar 70 o 80. Entonces, a la larga, ese déficit de volumen y de gasto cardíaco también va a ser un déficit. Entonces, no solamente es el problema de eficiencia en contraerse, sino también es el problema de eficiencia en relajarse, porque uno en la vida tienes que relajarte también. Y cuando te relajas, pues recibes más volumen sanguíneo y puedes eyectar más volumen sanguíneo. Entonces, eso es importante. Y ambas situaciones básicamente se producen en un miocardio o en una persona con una alteración miocárdica de cualquier motivo. Entonces, y es importante saber identificar cuándo tienes problemas de contracción o cuándo tienes problemas de relajación. Bueno, porque es diferente. Y tenemos también los pacientes que tienen alto gasto cardíaco, que son pacientes básicamente choqueados, sépticos, anémicos, en tirotoxicosis, que lo que tienen es disminución de las resistencias vasculares periféricas y la cantidad de sangre que les mandas no les alcanza. Tú estás funcionando bien, el corazón está contrayéndose y relajándose bien, estás manejando un volumen, pero resulta que yo estoy súper inflamado y yo necesito oxígeno, yo necesito sangre, pero todo se me está yendo para afuera. Entonces, yo estoy tratando de mandarte, pero hombre, me estás pidiendo mucho. Esa relación no va a alcanzar y va a llevar a la larga a una insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces son esos tres conceptos que hay que tener en cuenta. Fisiopatología es lo más sencillo y lo que ustedes todos manejan. El gasto cardíaco,
fracción de eyección y la ley de Frank-Starling son puntos vitales para entenderlo. ¿Qué es el gasto cardíaco? Ustedes lo saben, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por unidad de tiempo. Entonces, tenemos que tener una cantidad de un volumen sistólico, ¿verdad? Un volumen diastólico, que es el volumen de llenado, un volumen sistólico, que es el volumen de eyección, y ese volumen de eyección multiplicado por cuántas veces late el corazón es la cantidad de sangre que le llega por minuto a los tejidos. Es sencillo. Si esto se altera, o sea, si yo tengo un volumen latido muy pequeño, ¿verdad? Voy a tratarlo de compensar con frecuencia cardíaca. Para que, por ejemplo, yo apenas puedo botar 30 mililitros, pero los boto a 120 por minuto, ¿verdad? Eso me daría 360, ¿verdad? Si yo tengo 60 y los boto a los mismos 120, tengo el doble. O sea, voy a tener más eficiencia porque tengo más volumen sistólico. Pero pongamos lo contrario. Tengo los mismos 60, pero voy a 100. Y tengo los mismos 60, pero voy a 140. Voy a mandar más con 140 que con 100. Entonces las dos cosas son importantes, pero no mucho, porque cuando tenemos alteraciones también, cuando tenemos mucha frecuencia cardíaca, también tenemos menos tiempo de llenarse y menos cantidad de volumen que mandar. Entonces es una relación, ¿no? Es optimizar la ecuación. Entonces la optimizamos o por volumen o por tiempo. En los niños pequeños resulta más eficiente optimizarlo por tiempo, porque son taquicárdicos per se. O sea, los neonatos van muy rápido y cuando van muy lento no es bueno. Entonces a veces tenemos que ponerlos un poquito más rápido. En los niños más grandes el volumen importa un poquito más, ¿sí? Entonces es como un algoritmo muy chimbo, muy grueso, pero ayuda un poco. Entonces esa parte de la ecuación, aquí tenemos un ejemplo. El volumen de fin de diástole, por ejemplo, o sea, el fin de diástole es al final del llenado, la cantidad de sangre al final de que ya se llenó completamente son 110 mililitros. Y él eyectó, de esos 110 mililitros, eyectó 70, porque al final de la sístole le quedaron 40 mililitros. Al final de la eyección le quedó en el corazón 40 mililitros, o sea, tiene 70 mililitros de eyección. Esto está bueno, porque si tú multiplicas los 70 y va a 72 por minuto, pues vas a darle 5.4 litros minuto, que es bueno. Usualmente un índice cardíaco normal, un gasto cardíaco normal oscila entre 4, 6, 3, 5, ahí por 5, 5, 6, eso está bien. Pero si bajas de ese volumen minuto, ya estás mal, ya estás en insuficiencia, ya estás en insuficiencia circulatoria. Entonces esto es fácil de entender. La fracción de eyección es básicamente una fracción, es la fracción de volumen que eliminas, no la cantidad de volumen que eliminas, sino la fracción de volumen. Entonces esa es la misma historia, es sacar una relación pero en fracción. Entonces dividir el volumen que eyectaste sobre el volumen que tenías para eyectar. Entonces esa relación te debe dar más o menos 60%. Lo normal es que tengas más de 60%. Pero para no ser y para hablar de falla cardíaca, si tienes más de 50 estás decente. Si tienes menos de 50 ya estás en una falla cardíaca franca, ¿verdad? Entonces, esa es la fracción de eyección y esa es la que nosotros manejamos más en ecocardiografía, porque por el ecocardiógrafo es difícil calcular el volumen sistólico. No es imposible, podemos hacerlo sacando el área bajo la curva, cuando va por el tracto de salida, sobre el área que tiene la aorta. Entonces es una fórmula un poquito más compleja y no tan exacta. Entonces no nos complicamos tanto y sacamos la fracción de eyección. Bueno, y la fracción de eyección no la sacamos por eso, la sacamos por los cambios de diámetro entre diástole y sístole, que eso también es para otra charla. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca sistólica, entonces tenemos una alteración en la fracción de eyección, porque la insuficiencia cardíaca diastólica en general, acuérdense, la contracción no está mala, lo que está mala es la relajación. Entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica tienen una característica importante, que la fracción de eyección generalmente no está tan baja o está normal. Entonces los adultos lo clasifican como paciente con falla cardíaca con
fracción de eyección mayor de 40%. Entonces, eso ya te dice que el paciente tiene una falla cardíaca diastólica, ¿verdad? Entonces, en la insuficiencia cardíaca sistólica tenemos una alteración en la contractilidad. Lo normal aquí dice 50-70. Bueno, en los libros aparece que si tienes entre 45 y 55 es leve. Depende de donde lo leas. Pero para ser un poquito más grueso y ser menos acucioso, por decir algo, lo clasificamos que más de 50 es normal. Y que entre 40 y 50 tienes una insuficiencia cardíaca leve, entre 30 y 40 tienes una moderada y menos de 30 severa. Pero algunos ponen límite de menos 35. No se ha llegado a un consenso general acerca de cuál es el número óptimo, porque en cada parámetro encuentras 35, 30 para severa, algunos dicen paranormal más de 55, más de 60, pero más o menos a grosso modo son los planteamientos generales, que esto es del 2010. Pronto ya yo estoy desactualizado. La insuficiencia cardíaca diastólica, entonces tenemos un volumen sistólico disminuido, pero tenemos una fracción de eyección normal, que es lo que hablábamos anteriormente, porque todo está disminuido. Tanto el volumen telediastólico como el volumen de sistólico. Entonces, al final, la fracción de eyección va a estar normal. Y la ley de Frank-Starling es básicamente una ley que nos dice que a mayor precarga, la fibra miocárdica tiene mayor capacidad de distenderse, de elongarse, y como tiene mayor capacidad de elongarse, tiene mayor capacidad también de recogerse, ¿verdad? Pero resulta que ese cauchito se daña, como los pantaloncillos que cuando los usan mucho y quedan así como que no se cierran bien. Así pasa en la fibra miocárdica, ¿no? Es una fibra que se estira, y si tiene buena distensibilidad, si tiene buena complacencia, se estira, y si esa complacencia es fuerte, pues entre más se estire, más se recoge y más fuerza tiene. Pero eso llega hasta cierto punto, eso es agotable, eso es, y es parte de la fisiopatología de la falla cardíaca. Resulta que hay mecanismos apoptóticos que hacen que se pierda fibra, o hay mecanismos apoptóticos que hacen que se gane fibra, pero eso viene de unas señales neuromorales y moleculares, y hacia allá vamos encaminados en los próximos décadas. Vamos a ver qué pasa molecularmente y cómo podemos manejar la falla cardíaca desde el punto de vista molecular. Estamos ahorita manejándola desde el punto de vista de sustancias neuromorales, o sea, eso es años luz. Podemos hacerlo desde el punto de vista de DNA, de sincronizar mejor el DNA, de producir sustancias, de hacer que el músculo detenga esa degeneración, de que no haya una apoptosis exagerada, de que los mecanismos moduladores estén controlados. Eso podemos hacerlo desde el DNA, pero todavía no hemos llegado allá, pero pienso que eso va a ser el futuro, ¿no? La parte molecular. Pero por adentro quedemos en lo que estamos. Esta precarga alta, este concepto de precarga elevada, hace que en condiciones normales el músculo responda y genere mejor volumen sistólico. Y aquí lo tenemos, ¿no? Precarga y volumen sistólico. Vemos que a mayor precarga, mayor volumen sistólico, que es el área bajo la curva. Hay dos zonas de precarga, una zona de precarga que es dependiente, que hasta ese punto vamos a depender de cuánto volumen vamos a tener, y hay una zona de precarga independiente. Por más volumen que le metas, no vamos a mejorar el volumen sistólico. Pero ese punto es importante tenerlo en cuenta, porque en los pacientes con problemas de falla cardíaca ese punto se baja un poco. Entonces vamos a tener una zona de precarga dependiente más baja y una independiente más alta, y vamos a tener a la larga menos volumen sistólico que el de eyectar. Entonces es un concepto bastante sencillo y claro. La fisiopatología según el lado afectado al corazón. Entonces tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, que es la más frecuente, y que la disfunción sistólica es la más frecuente porque es la falla de bomba. El típico ejemplo es los pacientes con miocarditis o con miocardiopatía dilatada o con hipertensión arterial de larga evolución que dilata el ventrículo. Entonces, lo más frecuente es que en este caso es un ejemplo con hipertensión arterial de larga evolución, tenemos resistencias vasculares periféricas altas. Esto ocasiona que el corazón tenga que hacer mayor fuerza. Esto lo lleva a hipertrofia inicialmente, pero esta hipertrofia necesita
el músculo cardíaco necesita más aporte de oxígeno y necesita, y este músculo mayor produce más compresión sobre las coronas, entonces lleva a un estado de hipoxemia relativa o hipoxia relativa del músculo cardíaco y lleva a una menor eficiencia de su contracción por ese lado. Lo otro que pasa también cuando llevamos una hipertensión de larga evolución es que ya no solamente hay hipertrofia, sino comienza ya a haber mecanismos compensatorios y comienza a haber dilatación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo podemos hacer el ejercicio en paciente que tenga una sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen lleva a una sobrecarga en la cantidad de líquido que llega al ventrículo. Esto él va teniendo que hacer mayor fuerza para mandar ese líquido y va a terminar relajándose más y dilatándose. Y entonces a la larga va a tener menos fuerza porque es como ese resorte que se gasta, es como ese elástico del interior que se gasta y que se dilata y que ya no se contrae. Entonces, esa es lo más frecuente y es lo que más vemos. La miocardiopatía dilatada también es igual, se va dilatando y se va dañando la fibra por cualquier motivo, porque un virus se lo dañó o porque hay una alteración metabólica en alguna de las cosas que hace miosina o troponina, y entonces esto lleva a que se dilate, que se adelgace y que tenga menos fuerza contráctil. La disfunción diastólica es la menos frecuente, de hecho también se toma el ejemplo de una hipertensión de larga evolución, pero en este caso la fisiopatología es diferente. Hay una hipertrofia porque hay una poscarga elevada, entonces el ventrículo tiene que hacer más fuerza. Es como si yo estuviera haciendo pesas porque tengo una fuerza que se opone más al movimiento. Entonces mi músculo se va a volver más grueso y eso va a hacer que haya hipertrofia y menos espacio para el llenado ventricular y que se vuelva un poco más rígido ese ventrículo. Entonces voy a eliminar menos cantidad de volumen sanguíneo porque no me voy a relajar. Y esa es la disfunción diastólica que se ve en los problemas obstructivos, básicamente la estenosis valvular aórtica, en las miocardiopatías hipertróficas, en las restrictivas y en las pericarditis constrictivas. Son los ejemplos más claros de trastorno diastólico del ventrículo. Tenemos que tener en cuenta que el trastorno diastólico tiene varias fases, porque la diástole puede estar alterada inicialmente porque hay una alteración en la relajación hasta llegar a la restricción total. O sea, no se relaja bien, pero no está restrictivo. Eso lo vemos porque hay una prolongación en el llenado, se llena más lento, pero todavía hay algo de fuerza. Luego hay una época transicional en que ya está relajándose mal, pero ya hay restricción. Ya no solamente se relaja mal, sino que ya no se mueve, ya hay algo que restringe el movimiento, hasta llegar a la miocardiopatía restrictiva, que es una roca, no se mueve. Entonces, eso tiene también el trastorno diastólico del corazón tiene también varias facetas, ¿verdad? Y tenemos trastornos diastólicos agudos, como los de la sepsis. Sabemos que el paciente séptico tiene más disfunción diastólica que sistólica, porque ese ventrículo tiene una incapacidad por efectos tóxicos y efectos metabólicos para relajarse. Es un estudio bien bonito que sería interesante hacerlo o corroborarlo, ¿no? La insuficiencia cardíaca derecha puede tener causas primarias, pero no es lo más frecuente. No es lo más frecuente tener un miocardio derecho enfermo, a no ser que tengas una enfermedad de Ulm o que tengas una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que son enfermedades muy raras. Pero lo más frecuente es que este ventrículo derecho falle por interdependencia ventricular, ¿sí? Que falle porque el ventrículo izquierdo está malo o que falle solo porque tengas hipertensión pulmonar, que es de lo más común que hay para la falla ventricular derecha, ¿no? O porque tengas también cortocircuitos de izquierda a derecha, pero que sean supratricuspídeos. ¿Qué quiere decir? Que sea antes de la tricúspide. Porque antes de la tricúspide va a haber una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, ¿sí? No sobre el ventrículo izquierdo. Y esto lo vemos porque la tricúspide hace como una pequeña barrera que no hacen los postricuspidios, ¿verdad? Que va directo a la circulación pulmonar y directo al ventrículo izquierdo. Y estos son la comunicación interauricular
y los drenajes venosos anómalos. Estos generalmente dilatan el ventrículo derecho. Entonces es una pregunta muy de cardiólogo que es, ¿cuáles defectos dilatan el ventrículo derecho y cuáles defectos dilatan el ventrículo izquierdo? Y tú, como si fuera una clase primaria, dices, el ventrículo derecho dilata la comunicación interauricular, los drenajes venosos anómalos son los supratricuspidios, y los infratricuspidios dilatan el ventrículo izquierdo, o sea, la C y B y el ductus arterioso persistente. Entonces, es una cosa, y la fístula sistémico-pulmonar. Es una lección aprendida. Entonces, sabemos que todos los defectos supratricuspidios, la CA y el drenaje venoso anómalo, dilatan las cavidades derechas y producen fallo derecho. Bueno, entonces es importante saber. Y los de gasto alto que ya hablamos, que son no hipotiroidismo, perdón, hipertiroidismo, las fístulas arteriovenosas, los déficits. Recordar otra vez el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco tenemos la fórmula volumen sistólico por frecuencia. El volumen sistólico depende de tres cosas: depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad, ¿verdad? Sumado a la frecuencia, pues nos da el gasto cardíaco. Multiplicado por la frecuencia nos da el gasto cardíaco. Entonces, el volumen sistólico depende de que te llegue una buena precarga, o sea, te llegue un buen volumen. Por eso los pacientes que tienen un shock hipovolémico están llevados porque no les llega sangre, ¿no? De que tengas una buena contractilidad, ahí tenemos que tener una fibra miocárdica sana y contráctil y buena, y que la poscarga no sea tan alta que te impida el que eyectes. O sea, la poscarga es la impedancia que te hace la aorta y toda la vasculatura para que el corazón se desocupe, que es importante porque si no se quedaría sin volumen sistólico y ni quedaría tampoco flujo coronario. Acordémonos que la poscarga es importante también para que haya flujo coronario. Si no hubiera esa poscarga, si la sangre no fuera y retrocediera un poquito, pues no habría forma de que le llegara sangre a las coronarias. Entonces acuérdense que pues, todo es importante. Entonces, por lo tanto, tenemos los problemas. Si hay aumento de la precarga, entonces tenemos problemas como en los grandes cortocircuitos de izquierda a derecha, C y B, ductus. Si tenemos mucho aumento de la poscarga, entonces tenemos problemas porque tenemos aumento en la impedancia al vaciado, entonces no se va a vaciar bien, como en la hipertensión arterial y en las estenosis aórticas. Si tenemos enfermedad de músculo cardíaco, entonces el músculo no se va a contraer bien, como en las miocardiopatías y como en las enfermedades de depósito. Y la ecuación de frecuencia, si tenemos alteración del ritmo, pues no vamos a tener o no tenemos suficiente tiempo para mandar sangre o nos estamos demorando mucho en mandar la suficiente cantidad de sangre. Entonces, la cascada de eventos fisiopatológicos es más o menos la siguiente. Hay muchos algoritmos, este es como más sencillo. Tenemos un paciente con gasto cardíaco bajo, o sea, tenemos un paciente que tiene un estado circulatorio anómalo. Se activan dos sistemas, el sistema del renina-angiotensina-aldosterona y de ADH y el sistema de vasoreceptores. Un sistema por mecanismos neurohormonales hace que retengamos sodio y agua y aumentemos el volumen, ¿verdad? Pero también estos sistemas aumentan la poscarga y llevan normalmente a largo plazo a apoptosis y a fibrosis miocárdica, que es lo que ya estamos viendo más en los estudios de resonancia magnética, por eso los estamos pidiendo más en falla cardíaca. A nivel de vasoreceptores tenemos un sistema adrenérgico bueno, que es norepinefrina, adrenalina, que aumenta el tono vascular, que produce incremento en la contractilidad, que produce vasoconstricción y que lleva a hipertrofia miocárdica, y esto produce toxicidad miocárdica y todo lleva a la disfunción miocárdica. La suma de estos eventos compensatorios llevan a la misión. Los mecanismos clínicos ya todos los conocemos, los cardíacos, los intrínsecos cardíacos, que es la taquicardia, el paciente que está taquicárdico así sea en reposo, la cardiomegalia, todos sabemos el tercer ruido, el galope, que es tac, 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 pero como va tan rápido, ese ritmo de galope es muy clásico y lo encontramos en los niños con falla cardíaca. Los retrógrados, entonces tenemos los pacientes que ya tienen falla cardíaca, entonces hay un acúmulo de sangre en la parte retrógrada, ya sea venosa pulmonar o venosa sistémica. Si es venosa pulmonar, entonces vamos a tener edema pulmonar manifestado por sibilancias, por disnea,
por estertores, y si tenemos aumento en la circulación venosa sistémica, pues vamos a tener lo de hepatomegalia y todo eso. Los anterógrados, o sea, los que manifestaciones porque le llega poca sangre al cuerpo, entonces tenemos la frialdad distal, la palidez, el niño que está oligúrico, la alteración del sensorio, y tenemos otros ya más del niño, que es la diaforesis cuando come, y es la falla de Medro, o sea, que no gane peso ni talla. La clasificación, todos en adultos y en todas las guías, todo lo cardíaco tiene la clasificación de la Asociación del Corazón de New York, que es la New York Heart Association, que lo clasifican 1, 2, 3, 4, pero para niños esa no funciona, porque los niños no tienen esa actividad como los... Entonces usamos la de Ross, bueno, que es esta, que es simplemente el clase 1 que está sintomático, el clase 2 que tiene leve taquinea o diaforesis durante la succión o el llanto, y en el niño mayor que tenga disnea con el ejercicio. La clase 3 ya es el paciente que tiene eso marcado o que se demora mucho comiendo, y que el niño con una disnea marcada con un ejercicio muy tonto. Y ya la clase 4 es cuando el paciente tiene sintomatología en reposo. Entonces esta es la que usamos para pediatría. También en los niños grandes usamos la de adultos, que es la de la New York Heart Association. Y los estadios de la insuficiencia cardíaca, entonces lo clasificamos en 4 estadios. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque mete 2 grupos importantes que son el A y el B. ¿Por qué? Porque eso nos permite estar alertas de qué pacientes son los pacientes que van a hacer falla cardíaca. Entonces el grupo A es el que dice que son pacientes que no tienen síntomas, que no tienen evidencia de dilatación, que tienen función cardíaca normal, pero que tienen una predisposición. Están recibiendo antraciclinas, tienen historia familiar de falla cardíaca, tienen una cardiopatía congénita. Entonces, ese paciente ya lo clasificamos como A. Es un paciente que potencialmente te va a hacer falla cardíaca. Entonces, esto nos hace que nosotros le hagamos pesquisa. Esa es la razón por la cual los pacientes que están recibiendo antraciclinas le hacemos ecocardiogramas pretratamiento, durante el tratamiento y cada 3 o 6 meses, porque estos pacientes estarían en clase A. Clase B son pacientes que están todavía sintomáticos, pero ya tienen algún grado de alteración en la función o en los signos clínicos o en los signos no clínicos. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen ya alteraciones morfológicas, tenemos pacientes que ya tienen ya una cardiopatía congénita de base, pero todavía están asintomáticos. Las C ya son pacientes con enfermedad cardíaca, que ya están sintomáticos y que ya tienen clara manifestación de falla cardíaca. Y los D son los que están muy mal. Son pacientes que están enfermos y que no pueden mantener la circulación y que necesitan o inotrópicos o necesitan cualquier cosa y ya tienen compromiso de otros órganos. Entonces, este paciente ya está muy mal. El diagnóstico, entonces, bueno, la anamnesis y la exploración, lo que dice aquí, no existen pruebas complementarias que nos den el diagnóstico. Solamente es la clínica y lo corroborado con los exámenes, sobre todo el ecocardiograma, que nos dice que tienes una disfunción, ¿no? Las pruebas complementarias, yo creo que estoy demorándome mucho, como siempre. El electrocardiograma nos sirve de muchísimo, nos sirve para saber si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, lo vemos con paciente en una taquicardia sinusal inapropiada, o sea que está taquicárdico sinusal pero que no tiene por qué estar taquicárdico, o una arritmia de cualquier tipo, entonces ahí miramos la causa. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sabemos que las arritmias pueden ser presentarse concomitante con la falla cardíaca o puede empeorar la falla cardíaca. Entonces tenemos que tenerlo con un ritmo normal, generalmente bajo. También la radiografía de tórax nos ayuda, entonces si ya vemos, ese es fácil, le tomamos una placa de tórax y vemos que tiene cardiomegalia, ya ahí pensamos que el corazón está con algún problema, ¿no? Entonces el típico niño que llegó con bronquiolitis y le tomas la placa y le ves infiltrados, pero le ves el corazón grande, y eso no me gusta porque tiene el corazón grande, ¿no? Entonces no es una bronquiolitis, la bronquiolitis pues tiene que tener hasta el corazón pequeño porque está súper hiperinsuflado, entonces el corazón se ve más pequeño. Pero si ves un niño que tiene una bronquiolitis y le ves un corazón grande, pues ya te pescas que tiene falla, que puede tener falla cardíaca. Aquí tenemos una cosa exagerada que es para... ya comenzamos a ver en la placa de tórax ya signos ya más de cardiopatías, ¿no?
Si lo ves con edema pulmonar, entonces piensas, bueno, este paciente tiene un cortocircuito izquierda-derecha. Si lo ves con edema pulmonar arterial, pero si lo ves con edema pulmonar de este tipo venoso, o sea, este tipo intersticial, entonces piensas, este señor tiene un drenaje venoso anómalo pulmonar obstructivo, ¿ves? O tienes algo de venas pulmonares, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar mucho. Y patrones de hipertensión pulmonar, que son esos patrones en los que ves poco flujo sanguíneo, o ves flujo sanguíneo aquí, pero ves los vasos cortados, o ves zonas de mucha hiperelevación, y ves una arteria pulmonar grande. Este no es el mejor ejemplo de una hipertensión pulmonar, pero bueno. La insuficiencia cardíaca, no prácticamente el gol estándar, el que más ayuda a hacer el diagnóstico es el ecocardiograma, ¿no? Con eso podemos medir, en verdad, ver cómo se mueve el ventrículo, cómo se relaja, y lo podemos ver, que por eso yo quiero que haya una charla de esto, que es cómo vemos el ecocardiograma, los trastornos sistólicos y los trastornos diastólicos. Bueno, no me voy a detener en esto porque esto es un tema como más intenso. El cateterismo cardíaco, entonces lo usamos básicamente cuando tenemos dudas acerca del diagnóstico y queremos aclarar en pacientes con cardiopatías congénitas o paciente que ya está en falla cardíaca crónica y que va para trasplante cardíaco, tiene que tener un cateterismo cardíaco para saber cómo están las resistencias vasculares pulmonares, porque sabemos que si tiene más de 6 unidades Wood no es paciente candidato para trasplante cardíaco. Entonces, eso es importante. La biopsia endocárdica, cuando tenemos pacientes con miocarditis, para saber si es una miocarditis viral, postviral, o es que tienen una enfermedad, no sé, metabólica, no sé, una glucogenosis, algo así. Entonces, esto nos sirve para eso. Y para saber en qué estadio y cómo está cómo puede ser la recuperación miocárdica. Y la resonancia magnética cardíaca, que cada vez lo estamos usando más, nos sirve para estudio etiológico. Por ejemplo, el miocarditis es muy eficaz para saber si la miocarditis puede ser viral o puede ser de otro tipo, es muy bueno, y para saber si el paciente tiene ya fibrosis miocárdica o si no la tiene. Entonces la resonancia cada vez es un arma muy importante para diagnóstico etiológico y para seguimientos. Muy importante tenerla en cuenta siempre en paciente con falla cardíaca. Tratamiento, ya para finalizar. Entonces, hablamos de un tratamiento. Primero, eliminar la causa, si es posible, ¿no? Si el paciente tiene, hay cosas fáciles, si tiene una CIB, pues se la cierra así ya, punto. Si tiene una CIA, pues se la cierra así, punto. Si tiene un ducto, se lo cierra así, punto. Si tiene una otra de esas cardiopatías, un truncus, pues lo corriges y ya. Eso es lo más fácil. Pero ya viene el control de síntomas y síntomas. Hay medidas generales, en adultos hay un montón, ni se piensan, y cada tiene evidencia 1A, 1B, 1C, bueno, de todo, 2A, 2B, 2C. Es importante, casi que en falla cardíaca, casi ninguna tiene categoría C, no hay mucha evidencia. Casi ninguna tiene A ni B, pero casi todas son C. O sea, no hay evidencia, es consenso de expertos, es porque yo lo he hecho así, me ha funcionado así, y bueno, eso funciona. Las que tienen ya evidencia A y B son las más complejas, por ejemplo la resincronización o el DAI o el soporte mecánico circulatorio o el ECMO, tienen más evidencia A y B, ¿no? Pero casi todas las demás son C, no hay evidencia. O sea, no hay evidencia de que si te nutres mejor, pues como que no. O si, bueno, hay algunas que son A, creo que alcohol y tabaquismo, que son obvias, pero las demás no hay como tanta, no hay como mucha. Entonces, siempre alimentar muy bien al paciente, porque el paciente está gastando energía como loco, o sea, el corazón está necesitando mucha energía y el paciente con caquexia cardíaca es un paciente de mal pronóstico. Hay muchas cosas de mal pronóstico en el paciente cardíaco, con falla cardíaca. Una de ellas es la caquexia cardíaca, otra de ellas es la hiponatremia. Cuando está hiponatrémico está muy malo. Otra de ellas, bueno, hay varias, ya les doy son como 5 o 6, pero son las que hay que tener en cuenta, que ahorita se las paso, porque no las saqué aquí y no me las sé de memoria, me las sé así cuando aparecen. El aporte nutricional adecuado, dar un aporte calórico, más de 150 calorías por kilo por día, en una relación más o menos esta, pero pues puede ser más generoso con las proteínas. La restricción hídrica, la reducción de la ingesta de sal, el oxígeno si es necesario. Optimizar la precarga, reducir la poscarga y aumentar la contractilidad es lo deseado. ¿Cómo optimizamos la precarga? Pues generalmente disminuyéndola, ¿no? Si el paciente está crónico, si el paciente está agudo, a veces tenemos que aumentarla. Pero normalmente el paciente,
Si tiene mucha precarga, pues el ventrículo va a estar sometido a más estrés y va a dilatarse más y va a tener menos posibilidad de funcionar bien. Entonces, ¿cómo optimizamos, cómo disminuimos la precarga? Pues los diuréticos es un arma vital para el tratamiento de la falla cardíaca. Reducir la poscarga, todos los vasodilatadores, tanto sistémicos como pulmonares. Entonces ahí está el Captopril, los inhibidores de la ECA, los ARA, los beta bloqueantes, todo eso disminuyen la poscarga. Y aumentar la contractilidad, ahí entran los inotrópicos, que en realidad inotrópicos tomados es muy raro, pero está la digoxina que lo usamos desde 1000 años y que todavía la seguimos usando, pero cada vez se está usando menos, ¿no? Aumentar la contractilidad es bastante complicado, pero hay otra forma de mejorar la contractilidad que es disminuyendo la remodelación o disminuyendo el efecto de las sustancias que remodelan, y para eso sí es importante el beta bloqueante, porque el beta bloqueante, como disminuye el estímulo beta, que es el que hace que se remodele el miocardio, pues parece que ayuda a que no se remodele tan mal. Entonces el beta bloqueante a largo plazo, los estudios muestran un buen efecto sobre falla cardíaca, ¿no? Y actuando sobre la frecuencia. ¿Cómo tratarla? Bueno, en crónica, que es diferente a aguda, todos llevamos a disminuir el remodelado en ambas situaciones, pero en uno es mejor disminuir la congestión, en otro es mejor aumentar la contractilidad. Entonces es diferente, pero miremoslo en detalle. Insuficiencia cardíaca aguda. Entonces generalmente requiere cuidado intensivo, ¿no? Oxigenoterapia es importante porque el oxígeno, pues le damos un poquito más de oxígeno, pues le llega un poquito más de oxígeno a los tejidos. La ventilación mecánica es una pieza importante en el estado agudo, sobre todo porque la ventilación mecánica ayuda a la falla izquierda. O sea, es una mnemotecnia así como a grosso modo: ventrículo izquierdo, ventilación mecánica le ayuda; ventrículo derecho, ventilación mecánica le empeora. Entonces, es como también una de las mnemotecnias que tenemos casi todos en cuidado intensivo, pero hay que tener cuidado porque todas esas cosas tienen algunos apartados que son importantes. Ventrículo derecho, es malo el ventilador mecánico, pero cuando tenemos hipertensión pulmonar es bueno porque hay que disminuir la poscarga a ese ventrículo derecho. Entonces no todo es claro y oscuro, ¿no? Pero sí es cierto que uno tiene un paciente con falla izquierda y le pone ventilación mecánica no invasiva y el paciente mejora. Y es así, dramático. La posición semi-incorporada, el asegurar el estado hemodinámico, entonces los pacientes deben tener un acceso venoso central. La línea arterial es una recomendación como 2C, 2AC, no es que esté muy buena. El acceso venoso central es como recomendación, creo que 1C o 2B, algo así, no me acuerdo mucho. Llevar al paciente a un balance hídrico negativo, o sea, sacarle agua para que no tenga esa sobrecarga de volumen. El control metabólico, controlar el calcio, la glicemia, que no es hipóxico, el magnesio, no olviden el magnesio es vital, y el potasio. Bueno, calcio, magnesio, siempre buenos. O sea, no puede tener calcio malo, no puede tener magnesio malo, porque el calcio es el encargado de que la fibra de miosina y troponina haga esto. Y si no tenemos calcio, esto no va a pasar. Entonces, calcio, bueno. Magnesio, bueno, porque el magnesio ayuda a que el calcio haga eso y también mantiene una estabilidad de la membrana del músculo cardíaco. Entonces, si tenemos magnesio malo y calcio malo, pues vamos a tener arritmias y vamos a tener mala contractilidad, ¿no? Acuérdense que una de las drogas que estamos usando ahorita, que es el levosimendan, es un sensibilizante de calcio, y si no tenemos calcio para sensibilizar a la fibra mecánica, pues no va a funcionar muy bien, ¿no? Entonces acuérdense que eso es vital. La sedación, hay que tenerlo tranquilo. Toda la vida, ¿se acuerdan del paciente de falla cardíaca viejito? Morfina, vital. ¿Por qué morfina? Porque tenemos que disminuir el consumo miocárdico. ¿Y por qué morfina? Porque, gracias a Dios, los opioides son los que menos efectos depresor tienen sobre el músculo cardíaco. Las benzodiazepinas, en lo posible no usarlas, ¿no? Porque ahí decía midazolam, es una recomendación un poquito general, porque el midazolam yo sí los he visto. O sea, si tú quieres ver si el paciente está bueno o malo, ponle midazolam. Porque el midazolam te quita esa compensación de la adrenalina. Entonces, cuando llega a UCI, pone midazolam para ver qué tal está. Le pone midazolam y se choquetea, porque perdió su adrenalina que lo tenía normotenso, entonces se le baja la tensión. Entonces, siempre las benzodiazepinas, úsenla con cautela.
Los opioides son más, producen menos disfunción miocárdica, vasodilatan menos. Las benzodiazepinas, úsenla con cuidado. Bueno, ese es un algoritmo para el manejo de, es como una clasificación. Unos hablan de existe bajo gasto o existe congestión. Entonces unos hablan de caliente y frío y de húmedo seco, ¿verdad? Entonces, ¿está congestionado? No, entonces está seco. ¿Está congestionado? Sí, entonces está húmedo. Entonces eso es como para saber qué tan malo está y qué vamos a hacerle. Si está congestionado y si está húmedo, está muy malo. Entonces hay que irle muy fuerte. Por ejemplo, está frío y está húmedo, perdón, está muy mal. ¿Por qué? Porque no le está llegando sangre, o sea, está en un bajo gasto real, porque no le está llegando sangre a las extremidades, o sea, está frío, eso quiere decir que está frío, no le llega sangre. Y está seco, quiere decir que le está llegando buena. Entonces está seco y si está caliente, perdón, y está seco, está bueno. Y si está frío y está húmedo, está muy malo. Y en eso están los intermedios. Ahí tenemos que intervenir más o menos. Eso nos quiere decir que en algunos, si los que están húmedos, hay que ponerle más diurético. Los que están secos permiten vasodilatarlos, pero los que están fríos, la vasodilatación les puede ayudar, pero puede empeorarlos. Entonces hay que buscar una mezcla entre vasodilatarlos y ponerles un poquito para subirles la presión y que le llegue un poquito de sangre. Entonces, todos estos conceptos son como para entender un poquito más, tener un entendimiento más global. Los diuréticos generalmente están en clase 1, o sea, son recomendados, altamente recomendados. Si tiene un paciente con falla cardíaca, pieza fundamental, diuréticos, pieza fundamental, no sabe ningún esquema. Furosemida, porque tiene mejor acción, es más potente. Las tiazidas tienen un poquito menos acción, pero cuando quieres ser un poquito moderado lo puedes hacer, o puedes combinar una cuando tienes mucha cantidad de furosemida, ¿sí? Pero esto es clase 1. Problemas con los diuréticos, ojo con el sodio, con el potasio, que tenga buenos niveles, que no se nos pase la mano, con la ototoxicidad, con la nefrotoxicidad. Cuando comencemos infusiones, comencemos a dosis bajas y vamos titulando, ¿no? O cuando podamos pasarlo a oral, mucho mejor, es el tiempo mejor. Las dosis las que están ahí, pero bueno, eso es al gusto del cliente. Inotrópicos, dopamina, dobutamina, epinefrina, solo en pacientes que estén con baja tensión, bajo gasto. Inotrópicos, acuérdense que el inotrópico te ayuda, pero después es un arma de doble filo porque te va a producir mayor toxicidad a nivel del músculo cardíaco. Entonces, usarlo cuando tengamos hipotensión, el resto no usarlo, sino más bien tenerlo vasodilatado al paciente. La dopamina es el que más se usa porque es el que tenemos miles de años usándola, pero cada vez está como teniendo un poquito más a desusarse porque tiene un mayor consumo miocárdico de oxígeno, produce más taquicardia y tenemos muchos problemas. La dobutamina está siendo reemplazada en pediatría por milrinona, porque sabemos que la dobutamina tiene más efecto taquicardizante. En los adultos todavía siguen siendo muy dobutamina, o sea, ustedes ven, la dobutamina se usa o en adultos o en neonatos, son los extremos. Pero en el pediátrico más milrinona, ¿no? Entonces, ¿y por qué en el neonato? Porque ahí sí la ayuda, porque el neonato necesita frecuencia y la dobutamina se la da. Pero ¿por qué en el pediátrico no tanto? Porque el pediátrico no necesita tanta frecuencia. Entonces la dobutamina lo pone más y le aumenta más el riesgo de taquiarritmias y esas cosas. Y no es tan efectivo como la milrinona. Bueno, y me gusta más. Ya, pum. La epinefrina, la milrinona. La dobutamina hace tiempo no la uso. Entonces cada quien usa lo que sabe usar. Epinefrina, entonces ya cuando está muy malo, cuando el miocardio ni se mueve. Los inotrópicos seguimos milrinona, me gusta mucho, hay que usarla. El bolo, no sé, el bolo a veces te choquetea muy feo, entonces si está como muy límite, mejor no bolo, ¿no? Usa el bolo cuando tienes tensiones como buenas y buen volumen sanguíneo. Nunca uses milrinona con un paciente bolo, nunca uses bolo de milrinona con un paciente hipotenso y con bajo volumen porque se hipotensiona y puede que no lo recuperes. El levosimendan es muy bueno, es muy costoso, es un sensibilizante del calcio, mejora la contractilidad, se usa en protocolos crónicos también, en pacientes que se le infunde mensualmente para mantenerlos más o menos estables. Es una droga muy buena, pero que todos sabemos tiene problemas de
de pos y esas cosas. Y la neseritida pues es un análogo del PNP y ayuda mucho a que el paciente tenga menos congestión y tenga un efecto vasodilatador un poquito más suave y más benéfico y remodela. Entonces, pero no se usa, aquí no lo usamos. Los vasodilatadores, entonces, paciente bueno con falla cardíaca que tenga tensión buena, perfecto, porque lo puedes vasodilatar todo lo que quieras. Y pacientes que tengan insuficiencias de las válvulas mitrales o aórticas principalmente son de elección. En insuficiencia cardíaca crónica, entonces hablamos ya de la digoxina, cada vez menos usada, lastimosamente, no sé, a mí me gustaba la digoxina, porque tiene un efecto inotrópico bueno, tiene un problema grande, que es muy tóxica, entonces es difícil titularla, ¿no? Y más ahorita con que la mamá tiene menos tiempo para tener sus niños. Eso funcionaba bien porque antes las mamás se quedaban en la casa y le daban al niño la digoxina y se la daban bien. Pero ahorita que tienen que ir a trabajar no saben ni cuántas gotas le das, entonces el niño termina intoxicado. Entonces no es una tanta buena droga porque es muy tóxica. Pero sigue teniendo un papel, ¿no? No olvidarla. Tiene un efecto bueno que es un efecto simpaticolítico, o sea, disminuye el tono simpático y produce un tono vagal que ayuda mucho a que el paciente tenga una mejor remodelación y a que el paciente tenga menos manifestación de falla cardíaca, ¿no? Entonces, es una droga que hay que tenerla en cuenta. Pero la toxicidad ahí como no tan buena. Los IECAS, el captopril y enalapril, que son clase 1B, están bien indicados en los estadios iniciales. Aquí en los beta bloqueadores que me gustan mucho, el que tiene más estudios es el carvedilol. Y si van a usar metoprolol, por favor usen mejor el succinato, tiene mejor acción. Y si van a usar el succinato de acción prolongada. Hay mejores estudios con este y ahí hemos demostrado que disminuye la mortalidad y las hospitalizaciones por recurrencias o por crisis. El carvedilol es el que más estudios tiene y por eso es el que más aparece en todo. Los diuréticos orales, la espironolactona. Me detengo un poquito. La espironolactona es esencial. Se usa, la indicación es cuando ya tienes paciente con clase funcional 3 y cuando tienes menos del 35% de la fracción de eyección. Pero yo pienso que podríamos usarlo un poquito antes, porque tiene un efecto muy bueno a nivel de modulación y de remodelación cardíaca, y porque en realidad ha demostrado que tiene eficiencia, sobre todo en pacientes con cardiopatía congénita. Espironolactona o eplerenona, cualquiera de las dos. La eplerenona es más europea, no la usamos acá, pero la eplerenona tiene una cosa mejor, que tiene mejor biodisponibilidad y tiene mejor balance de electrolitos. Entonces, si pudiéramos usar eplerenona, sería mejor eplerenona, pero pues tenemos espironolactona, usémosla. Anticoagulación, cuando tenemos fracciones de eyección de menor del 25%, está indicado anticoagular porque tiene un alto riesgo de hacer trombos intracavitarios y hacer embolismos cerebrales y todo eso. Entonces, usual, la warfarina a las dosis usuales con INRs que estén entre 2 y 3, no más. El ASA, cuando tenemos fracciones de eyecciones entre 25 y 35%, puede ser deseable o es mandatorio. No tiene eficacia sobre las trombosis. Hay nuevas drogas, la ivabradina, entonces la ivabradina es una droga que va sobre unos canales que se llaman IF, que son canales esenciales para la transconducción eléctrica y que son canales que enlentecen el ritmo cardíaco. Y al producir esto, la ivabradina ya tiene muchos estudios y ha demostrado que tiene eficacia en pacientes con falla cardíaca y que puede retardar la necesidad de un trasplante cardíaco. El inhibidor de la neprilicina, valsartán, este está de moda, esto es una cosa que está... El Entresto, yo creo que todos lo escuchan ya por la radio, la televisión y todos los medios. Parece que el Entresto tiene una buena acogida, el valsartán parece que sí tiene, eso es más de adultos. Yo la verdad me siento ignorante en el tema, más es porque le pregunto a los adultos, ¿ustedes qué opinan del Entresto? Y dicen, sí, es súper bueno, pero en niños no he leído estudios. Yo creo que de pronto ya lo están usando, pero que sepa todavía no. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para pacientes con falla cardíaca, sobre todo difícil manejo. Bueno, estos son datos
generales, ¿no? No introducir simultáneamente, sino ir como por pasos escalonados. Ahorita vienen los pasos más o menos recomendados. Iniciar con diuréticos siempre e ir reduciendo hasta suspender. A veces no podemos suspenderlo. Los IECAS, en todos los casos, se deben usar. Los betabloqueantes, si hay síntomas moderados y solo cuando hay fracción de eyección menor del 40%. La espironolactona en fracción de eyección menos del 0.35%. No hay indicaciones para digoxina y más es al juicio clínico y a la experiencia que tengas con digoxina. Si no tienes experiencia, mejor no la uses porque te puedes enredar. Y la anticoagulación, lo que ya hablábamos. Entonces aquí están los pasos, ¿no? Si tienes un paciente en clase 1, o sea que tiene una falla cardíaca todavía mantenida, ¿no? Con una fracción de eyección buena, pues puedes comenzar con diuréticos, la típica mezcla de furosemida con enalapril, es la que siempre iniciamos, es como el ABC, siempre enalapril, furosemida. Luego vamos avanzando, si el paciente ya tiene síntomas y ya tiene una fracción de eyección menos de 40, entonces le agregamos el betabloqueante y ya le vamos agregando la espironolactona si el paciente ya tiene menos de un 35% de fracción de eyección. Y cuando el paciente ya tiene datos de que tiene ya síntomas severos y está en una agudización de su falla cardíaca, ya necesitamos soporte inotrópico, ventilación mecánica y de todo lo que hablamos anteriormente. Aquí un algoritmo simplificado acerca de qué hacer dependiendo de la clasificación en la que esté funcional, que se los paso luego. Y yo creo que hablamos ya de dispositivos, pero eso es un tema súper complicado, más denso, pero lo que sí le podemos hablar es la resincronización cardíaca. Resincronización cardíaca, indicado a pacientes que tengan menos del 35% de fracción de eyección y que tengan QRS mayores de 120 milisegundos. Está indicado, tiene indicación 1A o 1B creo que es. Bueno, o no, pero es A o B o 1 o 2. La resincronización cardíaca ayuda mucho. Problemas de resincronización cardíaca, tienes que tener un buen seno coronario porque ahí es que colocas el tercer cable. Entonces, 2 cables, uno auricular, uno ventricular y uno que vaya al seno coronario para que haya una resincronización en toda la actividad eléctrica intraventricular. El DAI puede ser el DAI o el CDI, no sé, yo le digo DAI, el CDI, el cardiodefibrilador implantable, también tiene uso. Cada vez más como prevención primaria. Sabemos que si el paciente ya ha tenido un episodio de muerte súbita recuperada, necesita DAI. Si sabemos que el paciente tiene un electrocardiograma con taquicardias ventriculares muy frecuentes en un paciente en una falla cardíaca con fracción de eyección de menos del 35%, necesita DAI. Prevención secundaria es más fácil, ¿no? Cuando ya lo ha hecho, cuando está muy malo. Pero en prevención primaria es cuando no sabemos cuándo ponerlos. Pero cada vez más se va como metiendo más al algoritmo de prevención primaria, ¿no? Entonces, DAI y resincronización son cosas que podemos hacer en un paciente crónico y en seguimiento. Cuando ya hablamos de dispositivos, ya es una cuestión de UCI, de ECMO, de Berlin Heart, de un montón de cosas. Y hay unas pautas muy claras de Impela, de muchas cosas. Si quiere, también podemos hacer una charla de eso, porque es interesante conocer los dispositivos. Hay miles, cada vez están saliendo más y van a salir mucho más porque es costo-beneficio bueno. O sea, eso mueve la economía del mundo. Entonces, pones un Impela, salvas al paciente y consumes yo no sé cuántos miles de dólares y te los pagan. ¿Ves? Negocio redondo. Pero hay que hablar sobre eso porque tienen unas indicaciones claras y hay que saber qué es eso, cómo se usa y cómo funciona. Entonces, eso lo dejamos para próximas charlas. Bueno, muchas gracias por su atención. Y el trasplante también es otra charla. Porque se me olvidó hablarles también de los... Es muy importante y cada vez es vital hacerle a ese paciente siempre la biometría, siempre. ¿Por qué? Porque se te va a dar para los pronósticos.